por alguna razón el Creador nos tiene aquí y lo único que queremos es honrarlo, obedecerle y seguir su Torah. Acompáñenme por favor para que nos pongamos en las manos del Creador y así dar inicio a la reflexión de la Parashá en este Shabbat. Abba Kadosh, te damos toda Rabá en este momento. Te agradecemos por este precioso Shabbat que nos has dado. Por favor, acompáñanos y permite que no nos salgamos fuera de lo que dice tu bendita Torah. Danos claridad, danos entendimiento y ayúdanos a no perecer por falta de él. Por amor a tu nombre pedimos todas estas cosas y te pedimos que consideres nuestra tefilá. Amén. Amén. En este Shabbat, amados, yo no sé qué le ha parecido a usted, pero a mí me ha parecido un Shabbat muy provechoso, un Shabbat muy bendecido, que si miramos todas las cosas por el lado positivo, podemos ver que quizás el Creador nos quiere llevar por el camino correcto. Y recuerde que siempre ir por el camino correcto, siempre por seguir la verdad, siempre en el camino podemos encontrar obstáculos, podemos encontrar cosas que pueden estorbarnos, pero si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos con esa seguridad de que el Creador está con nosotros y que Él es el que nos está dirigiendo, tenga la plena seguridad de que Él no nos va a dejar. Él nos va a llevar a encontrar cada día, cada Shabbat, su Emet. Y debemos de mantenernos firmes. Mientras estudiaba yo la Parashá, a mí me gusta, yo soy de un estilo que me gusta aplicar las cosas a la vida personal en que estoy viviendo. Y siempre me hago la pregunta, ¿qué tengo yo que ver con esto? Si esto lo hicieron personas hace muchos años, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y mientras estudio la Parashá, inevitablemente, por más que quiera justificarme, por más que quiera evadir responsabilidad de cosas que yo no he hecho, Hakadosh Baruj Hu siempre me enfrenta con la realidad y me dice, mira, esta es la realidad que tú estás viviendo o que quizás si se descuidan pudieran llegar a vivir. La Parashá es muy preciosa y nos habla de cosas tan interesantes. Su nombre, Kitizá, cuando cuentes, cuando eleves. Y hay cosas muy interesantes que los moré que nos enseñan ya han tocado y que no quisiera referirme demasiado a ella porque quiero centrarme más en la Haftará. La Haftará es una Haftará muy preciosa
como todas, una haftará que nos desafía, una haftará que más que nunca le puedo ver actualidad, quizás por lo que estamos viviendo algunos de nosotros, y vamos a llegar a eso, pero quisiera adelantarle un poquito. Cuando el profeta Eliyahu se dirige al pueblo, él le hace estas preguntas: ¿hasta cuándo estaréis en medio de dos pensamientos? Piensen en eso. Y antes de pensar en que yo no estoy, el que está es el otro, o el otro está, yo no estoy, pensemos si verdaderamente hay algo en nosotros que aún hasta este momento nos hace estar pensando de dos maneras. Como estaré en el lugar correcto, no será mejor otro lugar, etcétera, etcétera. Pero vamos a esperar llegar ahí, hasta ahí en la haftará. Y recuerde, usted no tiene que aceptar todo lo que yo diga. Usted no tiene que aceptar, usted no tiene que creer todo lo que yo diga. Pero sí tiene un deber usted, y es de ir y verificar toda y cada una de las cosas que las personas que se paran aquí enfrente dicen, y así llegar a sus propias conclusiones con la ayuda del Creador. Usted no sabe la gran verajá que hay cuando uno comienza. No es malo hacer preguntas, no es malo. Preguntar es correcto, desafiar es equivocado. Y yo espero que nunca lleguemos hasta ese punto, ¿verdad? Sino de que siempre nuestras preguntas sean con un objetivo de encontrar la emet. Y les decía que trae gran verajá el que uno vaya y asuma su responsabilidad en decir eso, porque es parte de lo que a mí personalmente me ha pasado aquí. Y nomás solo por compartir algo algo pequeño, hace como 2 parashá, mientras yo escuchaba la enseñanza en un Shabbat a través del internet, a inicio de Shabbat, estaba bien interesante todo, hasta cuando llegó el moré que nos enseñaba aquí. Decía que cuando las vacas cargaban el arca del testimonio, y cuando iban, dice que iban hablando y cantando, y luego eso, y dio la cita, y fui, la busqué, y no hacía match con lo que, con las palabras que yo oía, con lo que decía mi escritura. Dije yo, pues mañana pregunto, y sí, efectivamente pregunté, y amablemente allí en la mesa fuimos y miramos, y ya me aclaró, mira, y trajo una versión más limpia, y me dice, aquí esto es lo que dice. Pero yo seguí buscando y seguí buscando, y fue de gran verajá llegar a encontrar verdaderamente que la creación de Abba Kadosh, la creación que Él ha creado, también le da jalel a Él. Y no solamente descubrí, para mí, quizás si usted ya lo sabía, que toda Rabá Abba, ¿verdad? Pero para mí fue una verajá, porque si yo no hubiera comenzado a hacer mi trabajo, de verdaderamente, bueno, yo he oído como él lo explicó ese Shabbat, de que el asno le habló a Bilam,
¿verdad? Y no hubiera llegado a las conclusiones que llegué y a la verajá que sentí y a lo insignificante que me sentí cuando ver todas las escrituras que aparecen en el Tanakh donde habla de que cómo cómo su creación del reino animal honra y le da verajá al Creador. ¿Qué quiero decir con esto? Mi intención no es cambiarle la mente acá a alguien. Ese no es mi trabajo. Al que pone aquí Abba enfrente no es para cambiarle la mente a alguien. Aquí solamente se traen las evidencias y cada quien tiene por su cuenta que ir y comprobarla y llegar a una conclusión. Esto es para mí, esto no es para mí. Así de sencillo. Y seguimos siendo amigos. El mundo sigue caminando y nos daremos cuenta que cuando comenzamos a tomar esa actitud, no solamente descubrimos cosas, sino el mismo Hakadosh Baruj Hu nos confirma de que verdaderamente en el lugar que estamos es en el que Él nos ha puesto, o en el lugar en que Él nos tiene hasta cuando Él decida otra cosa. Entonces, con eso en mente, yo quisiera que abriéramos un poco nuestra mente, nuestro lev, y dejemos que sea la enseñanza de la Torah que nos hable. Si la Torah lo dice, tenemos que obedecerlo. Si la Torah no lo dice, no lo tenemos que obedecer, aunque parezca muy bueno, aunque sintamos simpatía por algo. Sencillamente, si la Torah no lo dice, pues probablemente tengamos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero si la Torah lo dice, tenemos que hacerlo, no podemos cambiarlo, no podemos modificarlo, lo tenemos que hacer tal y como la Torah lo dice. Y la parashá Kitizá comienza diciéndole al Creador a Moshe, diciendo: cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Ser Supremo un rescate por su Neshemá, para que no sufran plaga. Por el empadronamiento, para ello cada cual ofrecerá medio ciclo Kadosh, Shekel HaKodesh, de 20 gueras el ciclo, que será una terumá para el Ser Supremo. Siempre, oiga bien, siempre que el Creador nos pide algo, es con un propósito. Es con un propósito. Y aquí nosotros vemos que Abba le está dando instrucciones a Moshe para que él le diga al pueblo lo que tiene que aportar cuando haga Kitizá. Ahora, no es cuando se le ocurría o se le antojaba a Moshe que tenía que hacerlo. Las instrucciones tenían que venir directamente del Ser Supremo para hacerlo. Nosotros no podemos hacer las cosas cuando nosotros querramos, ni a la manera que querramos, si verdaderamente no está dentro de su Torah Kadosh. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Más que dar ese rescate por su Neshemá, ¿cuál era el propósito principal de esta colecta? Miremos qué nos dice la Torah. ¿Qué les parece? Toda rabá por las aportaciones. Pero dice el Pasuk 16: tomarás los aportes por los rescates y los pondrás para sufragar el servicio del Mishkan.
¿Cuál era el propósito de ese medio shekel? ¿Cuál era? Sufragar los gastos del Mishkan. Abba es tan ordenado que Él, cada cosa que nos pide, Él tiene un propósito. Si nosotros estamos en este Shabbat aquí, Él tiene un propósito. Y nosotros debemos de buscar cuál es el propósito que Él tiene. El Shabbat no solamente es venir y tomar un día de paseo o pasar un día agradable todos juntos, que de hecho es muy agradable y la pasamos muy bien. Pero en medio de todo eso, Abba tiene un propósito para cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad encontrar, buscar ese propósito. Preguntarle a Abba, ¿por qué tú quieres que yo esté aquí? Dímelo, dame claridad. Pero para eso yo debo de hacer mi parte e ir hacia Él. Después entonces quedamos claros en ese, el propósito del medio ciclo por el censo era para la construcción del Mishkan. Y nosotros miramos cómo Abba está dando las órdenes en que cómo se tienen que hacer las cosas, en que cómo Él es que quiere que se hagan las cosas. ¿Ok? Porque nosotros podemos correr un tremendo error. Porque cuando nosotros intentamos, oiga bien, cuando el ser humano intenta, y quiero que ponga por favor atención a estas palabras porque son muy reflexivas. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, nosotros comenzamos a construir nuestro propio becerro de oro. Porque hacer las cosas a nuestra manera muchas veces pueden chocar con la manera en que Abba quiere que nosotros hagamos a su manera. Abba no le dijo, cénsalos y que cada quien dé lo que quiera. No, él fue muy específico. Cénsalo y que cada quien dé medio shekel. Esa es la orden, esa es la instrucción, eso es lo que tenemos que seguir. Pero ¿qué hubiera pasado si Moshe hubiera dicho, ¿saben qué? Pues medio shekel es muy poquito, den uno. Que ahí nos estaríamos haciendo a la manera de Abba. Si Abba pedía medio shekel, eso era lo que se tenía que hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar a nuestro Creador, corremos el riesgo de comenzar a construir nuestro propio becerro de oro, que cuando nos descuidemos va a estar tan grande que quizás hasta podrá ser difícil que nos deshagamos de él. Cuidado. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Abba. Y es lo que representaba el Mishkan. ¿Quién es el que está dando las órdenes y las instrucciones en la manera en que se tiene que construir el Mishkan? ¿Fue Moshe? No. El Ser Supremo, correcto. Él está diciendo, Él está dando las órdenes. Él es muy cuidadoso en cuanto a todo, en cuanto a las medidas, en cuanto a los barrotes, en cuanto a las cortinas que iban a tener, en cuanto a la menorá, en cuanto al lugar en que iba a estar cada cosa. Y es las instrucciones que nosotros debemos de seguir todo el tiempo. El aceite de la unción, los pasú que siguen, el incienso, no vamos a entrar en detalle en eso. Brincando al Perec 31, nosotros vemos ahí, oiga bien, y esto es muy, muy interesante, esta parashá tiene tanta enseñanza, ¿verdad?
dice que el Creador le dijo a Moshe, después, y estas son instrucciones para la construcción del Mishkan. El Creador le dijo a Moshe, mira, he llamado por su nombre. Qué precioso es cuando es Abel que nos llama, ¿verdad? A mí no me gustaría estar en un lugar donde Abba no me haya llamado. Es lo más difícil, lo más frustrante. Y para yo tener esa certeza, no solamente debo de fijarme en la enseñanza, no solamente debo de fijarme qué tan corto o largo me queda de donde yo vivo, no solamente tengo que fijarme en qué clase de personas llegan, cómo se visten, cómo actúan. Lo más principal es preguntarle a Abba si Él quiere que yo esté en ese lugar que Él quiere que yo esté. Y disculpen que en ocasiones yo me meto a problemas porque hablo, pero no puedo hablar de la experiencia de otro. Yo jamás me imaginé manejar más de 1 hora para venir a guardar Shabbat. Por mi mente jamás pasó. Pero ¿sabe qué? Y yo cuando hago mis tefilá le preguntaba a Abba y le preguntaba. Y yo ahora siento mucho gozo y mucha alegría. Y yo no me quejo. Yo no me quejo. Porque como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, dice que el pueblo iba y acampaba. ¿Cuándo? ¿Recuerdan? ¿Cuándo? Dice que la nube que lo guiaba llegaba y que cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. Y comenzaban los problemas, las discusiones, esto y lo otro. Pero una vez que la nube se movía, ¿qué hacía el pueblo? No se quedaba ahí en el mismo lugar. El pueblo se movía. Debemos nosotros agarrar ese ejemplo como una enseñanza personal para nuestras vidas. Porque no hay cosa más frustrante de que estar en un lugar y estar en el lugar equivocado. Después de mucho tiempo y decir, estaba en el lugar equivocado. Y muchas veces, en lo personal, yo miro que el error que mayor se comete es que cuando nosotros comenzamos a hacer cambios en nuestra vida, lo hacemos sin buscar la dirección de Hakadosh Baruj Hu. Seamos honestos. ¿Usted le ha preguntado a Abba Kadosh que si este es el lugar donde él lo quiere tener? ¿O le ha preguntado nomás a los libros? Y por lo que ha leído en los libros, usted dice, bueno, aquí es o no, aquí no es. Porque los libros, después de todo, son escrituras que hacen los hombres y hay buenos escritores. Conocemos muchos buenos escritores, pero no hay nadie mejor que nuestro Ser Supremo cuando Él nos llama a estar en el lugar correcto, porque Él nos da la seguridad, como dice, salid a los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por él. El que fuere, por muy torpe que fuere, no se descarría de él. Pero la pregunta es, ¿hemos preguntado? Estamos con la seguridad y dice que él llama.
Y cuando Él llama, verso 3 dice, cuando Él llama, Él llena a las personas con su rúa. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que verdaderamente, generalmente el ser humano es muy emocionalista. Si las cosas van bien, estamos en un cierto estado de ánimo. Si las cosas comienzan a ir mal, pues todo nos estorba. Es emocionalista. Ese es el ser humano. Pero cuando las cosas vienen directamente del Ser Supremo, Él nos llena de su rúa y nos da de todo lo necesario para que nosotros podamos realizar la obra que Él nos ha encomendado. Por eso no podemos perder de vista lo que Él nos quiera decir y enseñar, porque Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y oiga bien, y aquí yo encontré algo, cosas muy interesantes. Cuando Él nos llama, mire, por lo menos suceden 3 cosas. Dice que Él llamó, oiga bien, y por su nombre. Cuando en la Torá aparece, lo llamó por su nombre, no es meramente mencionar el nombre. Cuando aparece eso en la Torá es porque existe una intimidad. Implica que, y como lo vamos a ver, y esta para allá más adelante tiene ahí donde habla, cuando Abba le dice a Moshe de que yo te he conocido, ¿por qué? Por tu nombre. En otras palabras, lo que Hakadosh Baruj Hu le está diciendo a Moshe más adelante es, ¿sabes qué? Yo te conozco quién eres tú. Por eso te hablo de esa manera. No es solamente llamar a alguien por cortesía, sino es llamarlo por su nombre, que implica conocerlo personalmente en lo más profundo. ¿Y qué sucede cuando Abba Kadosh nos llama por su nombre? Cuando nos llama al lugar correcto, dice, y yo lo llenaré de mí. Verso 3, si quieren su verbo, yo lo llenaré con mi rúa. Imagínense qué precioso. ¿Cuál sería el segundo? Lo llenaré con mi rúa en inteligencia, dice aquí. O sea, le daré inteligencia, le daré sabiduría, le daré jokmah. Número 2, ¿en qué? En saber, en conocimiento. No solamente nos llena con su rúa, sino que también nos dé el conocimiento. Pero eso es producto no solamente de porque a mí me guste hacerlo o yo quiera estar parado ahí. Ese es el producto, ese es el resultado de que Él me conoce a mí por mi nombre de una manera íntimamente, y Él sabe de lo que yo soy capaz allá en lo profundo de mi leb. Y dice, lo llenaré para concebir proyectos de construcción y para trabajar todo. Verso 6. Y dice, y para que le ayude, he designado a Oholiab, hijo de Abishmat, de la tribu de Dan. Todos somos importantes, todos somos importantes dentro del pueblo de Abba. Les pregunto, ¿de qué tribu era Bezalel? ¿De qué tribu era Bezalel? De Yahudá. ¿Y la tribu de Yahudá qué era? La más grande. Y pudiéramos vernos tentados a decir, bueno, yo no sé nada. Yo no soy de la tribu de Judá. ¿Para qué puedo servir yo? Les hago la siguiente pregunta. ¿De qué tribu era Oholiab? De Dan.
de Dan. Y la tribu de Dan, en el orden numérico, ¿cuál era? La más pequeña. La más pequeña. La tribu de Judá era la más grande y la tribu de Dan era la más pequeña. ¿Qué nos quiere enseñar aquí la Torá? Que tanto el grande como el pequeño son importantes para la obra que Akadosh Baruj Hu quiere realizar en medio de su pueblo. Por eso es que nosotros no nos podemos sentir menos que nadie, porque nuestro Creador es el mismo que el de la tribu de Yahudá. ¿Y no se siente contento con eso? Yo me siento contento. Yo me considero no muy talentoso, pero yo sé de que si está dentro de la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, Él me puede usar. Porque Él me va a dar una identidad. No puedo ir yo a agarrar una identidad que no me corresponde. Pero para eso yo necesito de estar claro verdaderamente cuál es mi lugar y cuál es mi posición. Porque después de todo, el lugar dentro de el lugar trivial de las personas no es para ver quién es más, ni es para ver quién es menos, sino es en relación a la función que cada uno tiene que desempeñar dentro del pueblo de Abba. ¿Me están entendiendo o no me estoy explicando? O sea, el hecho de tener una identidad no es para ver quién es mejor, sino es para ver cuál es mi función dentro del pueblo y los planes de Abba. Es todo. Así es de que yo no me tengo que preocupar. ¿De qué me tengo que preocupar? Lo único que me tengo que preocupar yo es de seguir la Torá y dejar que Abba sea Abba. Porque cuando le ayudamos o le queremos ayudar, no metemos a problemas. Y dice, y también a Mishpat de la tribu de Dan he puesto capacidad en su led de todos los hombres hábiles para que ejecuten todo lo que he mandado. Muchas veces nosotros creemos de que, no sé si voy a tener bien la cita, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas y nos dejamos llevar por el emocionalismo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia... nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia voluntad. Yo quiero hacer esto porque a mí ahora se me antoja hacerlo y lo quiero hacer. Y mañana hago otra cosa porque lo quiero hacer. Y muchas veces cuando pasa ese momento emocional, ese momento de que tenemos quizá la energía alta y cuando ya nos baja nos sentimos. Pero miren lo que dice el Creador a través del Nabí Ezequiel 36:27. Dice, y pongamos atención y tengamos esto en mente, porque esto puede servir, esto que vamos a leer ahorita puede servir como un test que nosotros nos hagamos para darnos cuenta, quizás en el lugar espiritual que nos encontramos. Dice 36:27. Dice, y pondré mi rúa dentro de ustedes. 36:27. Y pondré mi rúa. ¿Quién es el que va a poner el rúa dentro de nosotros? Yahweh. Dice, y pondré mi rúa dentro de ustedes y haré. ¿Quién es el que hará? El Creador.
¿Y qué es lo que va a hacer Él que suceda con que nos ponga su rúa y que hará en nosotros? Dice que anden en mis votos. Cuando nosotros tenemos, y por qué decía yo que esto puede ser un test para, inclusive para que nosotros de una manera personal nos revisemos cómo estamos. ¿Qué tanto me gozo yo en cumplir los misbot del Creador? Aquí dice que cuando Él ponga su rúa, Él va a hacer que nosotros andemos según sus misbot, no según cómo me parezca, o no según cómo lo diga X o Y persona, o X o Y organización, sino según cómo lo diga el Ser Supremo. Y dice que cuando eso suceda, ¿qué va a suceder en nosotros? Dice que nosotros guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. ¿Por qué nos complicamos la vida? Yo no tengo que complicarme la vida a ir a ningún otro libro que no sea la Torá, ni a ir a ningún otro creador que sea nuestro Ser Supremo para saber cuál es su voluntad y andar por ella. Y eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos y nos ponemos dentro de su voluntad. De ahí habla acerca del Shabbat. Y dice el verso 17 del 31, dice que el Shabbat será una señal. 3 veces aparece allí el Shabbat. Dice el verso 12, pues guardaréis mis sábados. En la mañana nos explicaban muy claramente y de una manera sencilla. A mí me gustó la manera en que sacaron todos los Shabbat, ¿verdad? Dice, guardarán mi Shabbat porque es señal del pacto. Y luego el 14 dice, y guardaréis el Shabbat, pues es Kadosh para vosotros. Y luego dice, y el 7º día será de descanso, será de Shabbat, dedicado al Ser Supremo. Luego dice el 16, respetarán el Shabbat por sus generaciones. Y lo que me llamó a mí mucho la atención aquí dice, el verso 17 dice, entre mí y los hijos de Israel será una señal por siempre del pacto. Y aquí tumbamos una vaca sagrada de la vieja escuela. El Shabbat es una señal. El domingo, y lo digo con todo respeto, el domingo no es ninguna señal. Y si usted tiene una escritura dentro de las escrituras, algún pasaje que diga que el domingo es una señal, pues sería bueno que nos la comparta, pero el Shabbat es una señal, el domingo ni ningún otro día de la semana no es ninguna señal dentro de nosotros. En otras palabras, ¿qué es lo que está sucediendo hasta este momento aquí? Hasta este momento no se había construido el becerro de oro. Recuerden que en la parashá anterior, ¿qué dijo el pueblo? Naaseh benishma. Aceptamos. Moshe anda ahorita trayendo ¿qué? La ketubá. Y Abba comienza a decirle todas esas cosas y él pone una señal. ¿Qué pasa cuando dos personas se comprometen para en un futuro contraer matrimonio? ¿Qué es lo que le da el novio a la novia? Le da un anillo de compromiso. Y todo el que mira ese anillo dice, está comprometida o está comprometida. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros estamos comprometidos con el Rey de Reyes, Yahweh Sebaot. Porque es una señal.
Y es interesante que también no traje el pasaje, pero ¿sabía usted que también Hasatán tiene señal para sus seguidores? Yo creo que lo han leído, ¿verdad? En libros fuera del Tanakh. Pero Hasatán también tiene una señal para sus seguidores, ¿verdad? Y ahí nosotros miramos todo lo que sigue y todo lo que está sucediendo dentro del pueblo. Y me gustaría enfocarme un poquito, sin tomar mucho tiempo porque está corriendo el tiempo, me gustaría enfocarme un poquito en cuanto cuando el Creador le dice a Moshe, ¿sabes qué? En el Perec 32 comienza, ¿sabes qué? Desciende porque tu pueblo le dice. Oiga bien, y esto lo compartíamos ahora en la tarde durante la comida. Así es de que cuando se nos mira ahí a hablar, no es que estamos peleando, estamos nomás hablando de Torah, y qué bueno estar con amados que les gusta hablar de Torah. Y nos gozamos, ¿verdad? Y en ocasiones podemos tener diferentes puntos de vista, pero al final, shalom, y punto. Agarre lo que le sirve y lo que no le sirva, pues usted sabrá qué hará con ello, ¿verdad? Pero decíamos algo muy interesante, que Abba le dice, que le dice 32:7, pero le dijo el Ser Supremo a Moshe, anda, desciende porque se corrompió el pueblo que libraste de la Ares de Misraín, tu pueblo. Oiga bien, pongan atención a esa palabra, tu pueblo. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué Abba le dice tu pueblo? ¿Ok? Sigamos leyendo. Le dice, porque con rapidez se apartaron del camino que les tracé, haciendo un becerro de fundición, arrodillándose ante él y ofreciéndole holocausto, hasta que dijeron, estos son tus ídolos, oh Israel, lo que hicieron, etcétera, etcétera. Y dice, he visto que este pueblo es de dura servir. Y nosotros miramos que más adelante el Creador le dice que Moshe le dice al Creador, no es mi pueblo, es tu pueblo. ¿Y cómo está esto? ¿De quién es el pueblo? ¿Es de Moshe o es del Creador? De Moshe dicen por aquí oí que es del Creador. Pero de uno tiene que ser, no de los dos. ¿De quién es? El Creador. Moshe era el guía. ¿Por qué le dice el pueblo que tú sacaste? Recuerden de que ya hay compromiso de por medio. Correcto. Desde el momento en que Abba le dice a Moshe, desciende, Abba lo sabe todo. Todo lo sabe. Nos podemos ver muy bonitos aquí, muy elegantes, pero Abba sabe todo lo que hay aquí adentro y aquí adentro. Y en el momento en que nosotros comenzamos o nos apartamos del camino o comenzamos a andar indiferente en el camino que Él nos ha trazado, dejamos de estar bajo la cobertura y protección de Él. Él vio que el pueblo se había corrompido, que estaban danzándole al becerro de oro, y Él dice, no es mi pueblo. Ahora, es muy interesante porque también ahí en la mesa conversamos, decíamos, bueno, esto inmediatamente da pie para que la otra escuela diga, se fijan, ya no es Israel, ahora somos nosotros. Pero, equivocado.
porque debemos de estar preparados, porque la teología del reemplazo son de pasajes como estos que se agarra para decir, se fijan, pero si nosotros seguimos leyendo más adelante, nosotros miramos que Hakadosh hace una vez más renovación de contrato matrimonial con su pueblo de Israel. Y ustedes lo saben mejor que yo, porque Moshe viene y después que él viene y hace que mata el becerro, lo tritura, lo echa en las aguas. Ya nos explicaron los moré en este Shabbat, ¿verdad? Y se las da de beber. ¿Cómo en la mañana en la enseñanza nos decía, cómo iba a saber él de que quiénes eran los que habían adorado al becerro de oro? Dándoles el agua a beber. El estómago se les inflamó y los músculos se les pusieron débiles, fueron casa por casa y dijeron, a ver, y Hakadosh lo iba dirigiendo, estómago inflamado por el becerro. Y todo eso es Torah. Todo eso es Torah. También hay alguna cosa que a mí que me llama la atención. Más adelante dice, y aquí podemos sacar una lección. Ya en el verso 30 dice, del 32 dice, y al día siguiente le dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Un momento, aquí hay un problema. Si Abba castigó ya a los culpables que danzaron en el becerro de oro, ¿por qué Moshe ahora le está diciendo al pueblo que quedó después de la ejecución de los idólatras, vosotros habéis cometido un gran pecado, por lo que ahora subiré al Creador y quizás, oiga bien, y quizás Él logre perdón para vuestros pecados? ¿Cómo está eso? ¿Cómo podemos entender eso? No es para pensar, bueno, está bien, ya tú ya liquidaste a los idólatras, fueron 3,000, ya sabemos, los vimos, los señalamos, qué sé yo qué, pero ahora Moshe le dice que ustedes han cometido un gran pecado. Miremos qué nos dice. La Torah es preciosa porque ella nos da respuesta para todo y nosotros debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros miramos, en lo que nosotros hacemos. Vayan conmigo, les voy a quitar unos 2 minutitos más. Vayikra 5. En el libro de Vayikra, Perek 5, verso 1. Y aquí podemos encontrar la respuesta. Si ya habían castigado y ejecutado a los idólatras, ¿por qué ahora Moshe le dice al resto del pueblo, ustedes han cometido un gran pecado? Es muy probable de que algunos le hayan dicho, ¿sabe qué? Pero pues qué, si yo no salí a danzar ahí con ellos. Pero oigan lo que dice la Torah y nosotros debemos de prestar mucha atención a esto. Dice así, cuando alguien al ser llamado a declarar siendo testigo, peque, o si viendo, ¿qué hizo el pueblo? Vio. O sabiendo algo, no lo declara, ¿qué dice? Él llevará su pecado. Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esto? Que todos somos responsables uno de otro. Si usted mira que yo estoy haciendo algo malo, dígame. Si usted mira que yo estoy diciendo algo que no dice la Torah, dígame. Porque si usted lo deja pasar, ¿sabe que también usted es culpable? Es lo que dice aquí.
que cuando alguien viere o sabe y no lo declara, ese declara quiere decir y no hace nada, dice, llevará su pecado. A mí me gusta que me señalen los errores. Yo aprendo más cuando me dicen, mira, te equivocaste en esto, no deberías de esto, que de otra manera. De hecho, los errores nos ayudan a aprender y a mejorar. Pero nosotros miramos aquí que el Creador, que Moshe le dice, vosotros habéis cometido un grande pecado. Y es que pecado no solamente es no dejar, no hacer o dejar de hacer algo, sino ver que alguien esté haciendo algo malo y no hacer nada. Muy sabia la enseñanza que recibimos del More ahora en la tarde. Si usted no está de acuerdo con algo, lo importante es que venga y lo platiquemos. Yo miro ahí puertas abiertas para conversar sobre algo. ¿Sabía en otros lugares que usted puede estar en desacuerdo y le dicen, a nosotros que nos interesa, dos cosas tienes, quedarte o irte? Aquí las puertas, yo entendí así las palabras del More, que si alguien, venga, platiquémoslo, y si llegamos a un acuerdo hasta podemos modificar las cosas, pero todo con buenas intenciones. Todo aquello sin querer yo imponer mi manera de interpretar o de mi manera de ver las cosas, sino que lo vamos a ver a la luz de lo que dice la bendita Torá. Y pudiéramos pasar aquí toda la noche. Esto es precioso. Y la Haftará que les dije, solo les voy a leer algo muy interesante. Eliyahu enfrenta a los profetas de Baal. ¿Pero por qué los enfrenta? Porque el pueblo había dejado de servir al Creador. El pueblo estaba confundido. El pueblo no sabía si debían de seguir al Creador. Imagínense, ese es el problema. Tener confusión y no estar claro de las cosas, ese es un problema. Y la Haftará lo dice. Y comienza, dice, que el rey Acab era el rey, y aquí podemos sacar enseñanzas preciosas. El rey Acab era rey de las tribus del norte. ¿Cuáles eran las tribus que estaban hacia el norte? Efraín, las 10 tribus. Y las 10 tribus estaban en idolatría. Y ahora le manda a su nabí Eliyahu cuando no llovía sobre Israel. Y dice, y Acab era rey, ¿verdad? Y envió a todos los hijos de Israel y convocó a los nabí en el monte Carmelo. El monte Carmelo es lo que hoy es la ciudad de Haifa en Israel. Y dice, y esto es lo que quiero dejar con ustedes. Y se acercó Eliyahu a todo el pueblo diciéndole, con una pregunta, ¿hasta cuándo estaréis vacilando entre dos opiniones? Si el Creador es el Ser Supremo, seguidle, pero si es Baal, seguidle a él. Y oigan qué tristeza. Y el pueblo no le contestó palabra. No saber no es malo. Pero de las 3 cosas que sabiamente el Moreno puso ahí, ¿recuerdan? Seguro, medio seguro y del todo confundido. No hay peor cosa que estar confundido.
Porque sabe, y con esto voy a terminar, ¿sabe qué es lo que sucede cuando una persona está confundida? Es presa fácil de cualquier opinión que le llene lo que quiere oír y pone en riesgo su caminar con el Creador. ¿Se fijan por qué es importante que estudiemos la Torá? Quizás no seamos expertos, el menos yo, pero tenemos aquí, Abba ha bendecido hasta Quejilá, con buenos moré que enseñan y yo estoy aprendiendo de ellos. Oigamos, aprendamos, estudiamos, sigamos hacia adelante, pero nunca nos quedemos en un estado de confusión, porque cualquiera nos puede decir algo y puede venir la destrucción a nuestro caminar. Como dice, rápidamente este pueblo se ha apartado del camino que yo les tracé. Qué tremendas las palabras con que Eliyahu comienza y les dice, imagínense cuántos años habían transcurrido. Ya el reinado del rey Acab ya era no sé qué generación, ¿verdad? Y le dice, ¿hasta cuándo van a estar entre dos opiniones? Y esas dos opiniones eran entre Abba Kadosh y Baal. Que mi deseo y nuestra tefilá unos por otros debe de ser que esta comunidad, Adad Neser Yisrael, nunca se encuentre entre dos opiniones. Y que siempre estemos en la opinión del lado de la Torá y en la opinión del lado de Hakadosh Baruj Hu, y que nos dejemos guiar por él. Shabbat Shalom, y que Abba les dé su verajá.